pueda tener con 15 minutos, vamos a empezar. Invitamos para el día de hoy a la doctora Gladys Martínez, que es la profesora titular de la especialidad de medicina del trabajo en Pemex, así como a la doctora Nayeli Reyes Saldaña, que entre las dos nos van a presentar el tema correspondiente a esta sesión 141 ya de este Seminario Permanente de Salud del Trabajo y la primera sesión de este año. El tema, lo estuvimos conversando la doctora y yo, el tema es vigilancia a la salud de trabajadores ocupacionalmente expuestos en el proceso de refinación del petróleo y la industria petroquímica. Ya hace algunos meses la doctora había hecho una presentación, la cual pues interesó mucho a las personas que asistieron, a los médicos sobre todo que asistieron, y bueno, le pedimos nuevamente a la doctora que hiciera una presentación con respecto a este tema en general sobre este problema de la salud de los trabajadores en estas dos áreas de petróleos mexicanos. Y bueno, y les recuerdo que al término de la plática vamos a abrir unos minutos para comentarios y preguntas por parte de todos ustedes. Entonces le voy a dar inicialmente la palabra a la doctora Gladys Martínez para que inicie con esta presentación. Doctoras, muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al doctor Nama por la invitación para presentar en este foro que siempre nos ha permitido dar a conocer el trabajo que se está haciendo en Petróleos Mexicanos, ya que bueno, aquí es un grupo heterogéneo, vienen médicos de empresas, médicos de instituciones de salud y bueno, esto nos enriquece mucho a nosotros. Muy bien, el tema de hoy es dar a conocer los programas que existen de vigilancia a la salud en Petróleos Mexicanos. Les voy a dar un panorama muy general de lo que es Pemex. Está participando también la doctora Nayeli Reyes Saldaña. Ella se encuentra en los servicios preventivos de medicina del trabajo, cubriendo en la terminal de almacén y reparto Azcapotzalco. Además es encargada de los servicios médicos en la empresa Axalta, que es era la parte de DuPont que se encarga de pinturas. Muy bien, Pemex es una de las empresas más importantes del país por el número de ingresos y por el número de trabajadores que tiene. Se encuentra en el primer lugar, sigue América Móvil, Walmart, Comisión Federal de Electricidad, Fomento Económico Mexicano, Despensa, Grupo Alfa, Cemex, General Motors, Grupo Bimbo y Volkswagen. Esto es al 2013. Actualmente en Pemex se tienen 579 centros de trabajo con más de 150,000 trabajadores. Petróleos Mexicanos tiene 4 organismos subsidiarios y un corporativo. Uno de los organismos que es el primordial es Exploración y Producción, que se encarga de revisar en donde hay petróleo, explotarlo para posteriormente pasar al proceso de refinación, en donde se obtienen combustibles como los que conocemos que son Pemex Gas, Premium, Magna, Diesel, Turbocina, entre otros productos. También tenemos el otro organismo que es Gas y Petroquímica Básica, que se encarga de procesar el gas natural. El organismo de petroquímica, que son productos petroquímicos secundarios como acrilonitrilo, óxido de etileno, etilbenceno, benceno tolueno y gileno, entre otros. Y finalmente el corporativo, que se encarga de la conducción operativa que dirige a la empresa Pemex. El origen de los servicios médicos en Pemex es desde que existen las empresas petroleras, las extranjeras. Cuando se hizo la expropiación petrolera, el 18 de marzo,
A partir del 21, o sea, 3 días después, se crearon ya en forma los servicios preventivos de medicina del trabajo. Las funciones en ese entonces eran atención de urgencias de lesionados, consulta de medicina general durante la jornada, se realizaban exámenes médicos, se recomendaba el uso de equipo de protección personal y también se indemnizaba a los trabajadores en caso de algún accidente. En Petróleos Mexicanos tenemos la siguiente infraestructura. Tenemos 2 hospitales centrales, uno que se ubica en el norte de la ciudad, que es en Azcapotzalco, en el sur, que está en Picacho, 6 regionales, 12 generales, 3 clínicas hospitales, 4 clínicas, 31 unidades médicas de consulta externa y 153 unidades médicas en los centros de trabajo, con 20 consultorios de CENIS. Este es el número de camas sensables, 958, y bueno, de esta diapositiva lo que quiero resaltar es que tenemos un laboratorio de toxicología industrial y también una unidad regional de salud en el trabajo en Ciudad del Carmen, Campeche. Nosotros estamos en una empresa, no es una institución de salud, es una empresa tan grande que tiene su propio servicio médico. Nosotros dependemos directamente de la Subdirección de Servicios de Salud. Aquí está el organigrama y, como pueden observar, dependemos de la Gerencia de Prevención Médica. Aquí deriva la Subgerencia de Salud en el Trabajo. Nosotros nos encargamos de ver lo que son factores de riesgo y enfermedades por exposición laboral. Lo que son cuestiones de enfermedades generales como obesidad, hipertensión, epidemias, eso le corresponde a lo que es atención médica, no a medicina del trabajo o salud en el trabajo. Muy bien, dentro de las actividades las podemos clasificar en 3 grandes grupos: las actividades de salud en el trabajo. Tenemos el área normativa, que es la que se encarga de de realizar todo lo que son normas, procedimientos, instrucciones operativas, manuales, para poder ejecutar todas las funciones en todos los centros de trabajo de Pemex. La parte de la coordinación se realiza únicamente por gente que es especialista en medicina del trabajo. Se encuentran ubicados estratégicamente en lo que son en los hospitales centrales, hospitales regionales y en los centros de trabajo más grandes, como son refinerías y petroquímicas. Ahí las funciones son de vigilar que se realicen todas las actividades preventivas de salud en el trabajo. Tenemos el área operativa, que ya es, como dicen, en la trinchera, en donde se llevan a cabo todas las funciones de vigilancia a la salud por exposición laboral. ¿Cómo se realiza la vigilancia a la salud en Petróleos Mexicanos? Seguramente han visto en los autotanques o en muchos de los promocionales de Pemex este logotipo, que es el SSPA. Ese es el sistema por el cual nos regimos, que es el Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. Todo lo que nos rige en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se contiene en este sistema. Este sistema consta de 3 subsistemas, que es el subsistema de administración de salud en el trabajo, el subsistema de administración de seguridad de los procesos y el subsistema de administración ambiental. Nos vamos a enfocar en el que nos compete ahorita, que es el subsistema de administración de la salud en el trabajo. Este subsistema consta de 14 elementos. Como pueden ver, tenemos agentes físicos, agentes químicos, biológicos, factores ergonómicos, factores psicosociales, un programa de conservación auditiva que nosotros pensaríamos debería de estar inmerso en agentes físicos, pero por su importancia es que se le da como un elemento independiente. Tenemos el elemento de ventilación y calidad del aire, servicios para el personal, selección de equipo de protección personal específico, capacitación y comunicación de riesgo, compatibilidad puesto-persona, vigilancia a la salud, que es el tema de hoy, que es el elemento 12 de SAS, por sus iniciales, subsistema de administración de salud en el trabajo, respuesta médica a emergencias y los objetivos, metas y programas e indicadores. Nos vamos a centrar en este momento al elemento número 12, que es vigilancia a la salud. Contamos con guías técnicas para cada uno de los elementos, en donde nos dice cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de estar integrados, quienes conforman los sistemas multidisciplinarios de salud en el trabajo. En este caso, el que lleva la batuta de esos
de esos grupos multidisciplinarios de salud en el trabajo es el médico del trabajo, el médico especialista, que ya cuenta con una formación de administración en salud en el trabajo. Se ha hecho conjuntamente con la universidad cursos, diplomados, maestrías, para que ellos estén capacitados y lleven la batuta de todo esto. Están conformados, además del especialista en salud en medicina del trabajo, está el psicólogo, está el ergónomo, está el higienista, que son las figuras más importantes. Dentro de la guía técnica de vigilancia a la salud, que consta de muchos, es un documento muy amplio, pero vamos a resaltar lo que sigue. ¿Qué es la vigilancia a la salud? La vigilancia a la salud es ver en qué momento identificar factores de riesgo para prevenir daños a la salud. Ya cuando empieza a manifestar alguna alteración, a ella no entra la vigilancia a la salud y continuamos, damos el seguimiento. Sin embargo, ya en este caso fallaron todos los métodos para vigilar la salud. Es eminentemente preventivo. Dentro de los elementos que debemos considerar para dar una buena vigilancia a la salud, para tener un programa adecuado, debemos de tener recursos financieros, desde luego. Debemos sustentar nuestro programa en la normatividad que aplique, en el diagnóstico de salud que hagamos de nuestra empresa o de nuestro centro de trabajo, en la vigilancia epidemiológica y identificar las exposiciones. Es decir, saber cuáles son los agentes y factores de riesgo a que va a estar expuesto nuestro trabajador. Debemos establecer objetivos y metas. En este caso, las metas que se plantean en Pemex año con año son muy agresivas, con el fin de lograrlo. La meta es siempre 0 accidentes, 0 enfermedades de trabajo. Es muy difícil lograrlo, pero esos son nuestros proyectos para ir hacia la mejora y la calidad. Se establecen también dentro de estos programas de vigilancia las propuestas para control de las exposiciones una vez que se identifican, y se da promoción y educación para la salud, específicamente por agentes y factores de riesgo laboral. Uno de los elementos más importantes que ya comentamos es la identificación de los factores de riesgo. Esto lo realiza conjuntamente el médico con el grupo multidisciplinario. Se realiza a través de métodos sensoriales y también armados con el higienista para ver qué agentes se encuentran en el ambiente de trabajo de nuestros trabajadores. Posteriormente, una vez que se identificaron todos los agentes y factores de riesgo, se realizan los exámenes médicos. Es importante que ustedes sepan, en Pemex contamos con personal de confianza y personal sindicalizado, la mayor parte son sindicalizados. Ellos se rigen bajo un contrato colectivo de trabajo que cada 2 años se va revisando, se va actualizando, y para el personal de confianza tenemos un reglamento de personal de confianza para el resto. El servicio médico pertenece al personal de confianza, no somos sindicalizados. En el contrato colectivo se rigen por cláusulas. La cláusula que ahorita en este momento compete a la vigilancia de la salud se encuentra en la cláusula 103 del contrato colectivo. Esta cláusula consta de varios incisos. Algunos de ellos son para los exámenes médicos de ingreso o de recontratación, y tenemos otros incisos que son específicamente para la vigilancia por exposición laboral. Está un poquito cargada la diapositiva, pero lo que quiero que ustedes identifiquen, tenemos el inciso A de la 103 y el inciso B es para personal de nuevo ingreso. Ahí identificamos, determinamos el perfil del trabajador para ver si es compatible con el perfil de puesto. Ya previamente se realizaron perfiles de puesto en los centros de trabajo y vemos cuáles son las capacidades que se requieren para desarrollar en óptimas condiciones el trabajo para la categoría que se va a contratar, en este caso el nuevo ingreso. Tenemos la cláusula dentro de la 103 también el inciso C, D, E, F y G. Del C al F son por exposición laboral. Tenemos para trabajadores que tengan alguna enfermedad infectocontagiosa, transmisible o incurable, que se trate de identificar algún tipo de esta exposición.
En el inciso D se realiza cada 6 meses el examen a los trabajadores que se encuentran en la planta de alquilación. Esto lo tenemos en el proceso de refinación del petróleo, que lo vamos a ver más adelante, y también para la especialidad de soldadura. Debemos realizar, según el inciso E, anualmente o bien antes, si se identifica algún factor que pudiera estar más expuesto o sobreexpuesto en nuestro trabajador. En aquellos casos que realicen operación y mantenimiento de plantas industriales, equipos de las ramas de producción primaria, refinación petroquímica y comercial, compresoras, baterías de recolección y bombeo, manejo de sustancias radioactivas, transporte de productos petroquímicos, servicios médicos, personal que opere equipo de cómputo, sanidad, embarcaciones, operadores de equipo en general y controladores de vuelo, los que realizan labores insalubres y peligrosas y los que manejan productos que se utilizan en la industria de conformidad con la norma 10 de la Secretaría de Trabajo. Como pueden ver, pues a todos se les realiza, de hecho en todos los organismos se les realiza mínimo una vez al año el examen médico periódico para identificar exposición laboral. Tenemos también en el inciso F, personal que está expuesto a sonidos de gran magnitud o ruido. Igual como en los elementos que les presenté del SAS, se deja un inciso aparte porque es el agente más frecuente dentro de la industria petrolera. Además de que es la enfermedad más importante porque la tenemos en primer lugar y después tenemos las neumopatías. En el inciso G, pues es un logro sindical. Cuando el trabajador piensa que está enfermo o tiene alguna enfermedad, ya sea que le limite o que es derivada de una exposición de trabajo, él mismo a través de su sindicato puede solicitar que se le realice un estudio médico integral y se le realiza y bueno, eso es a solicitud del trabajador. Es importante que todos los trabajadores tienen la obligación. Nosotros conjuntamente con Recursos Humanos programamos los exámenes de manera periódica y ellos están a disposición del servicio médico. Si por algún motivo el trabajador tiene que estar 10 días conmigo para mandarlo a diferentes especialidades, esos 10 días se les paga su sueldo íntegramente, no pierden ninguna prestación. Y en el caso de plataformas, que bueno, las jornadas que se tienen ahí son de 14 días de trabajo en mar, 14 días en tierra de descanso. Si está 14 días, se requiere otros 14 días más, se le pagan completamente al trabajador y puede estar incluso un mes o 2 meses dependiendo de los estudios o valoraciones que requiera nuestro trabajador. En caso de que se detecte que el trabajador presenta alguna alteración, se le da todo el tratamiento médico posible y se canaliza a las diferentes especialidades y en caso de que presente alguna secuela derivada por una exposición laboral, se envía a dictamen. Tenemos el área de dictaminación médica en Pemex, que es el médico perito el que se encarga de realizar todo este estudio. Muy bien, ahora, ¿cuál es el proceso que sigue el médico para realizar el examen y determinar cuál es el perfil de salud de este trabajador? Es un método ya establecido, es un examen médico metodológico. Como les mencioné, nos ponemos de acuerdo con Recursos Humanos, se programan determinado número de trabajadores dependiendo del personal médico con el que se cuente. Tenemos un sistema informático que es el Sistema Integral de Administración de la Salud. Son ya programas elaborados que tienen, en este caso, aquí está la ficha general del trabajador. Tenemos el capítulo de lo que es antecedentes personales patológicos, heredos familiares, etcétera. Tenemos también el de agentes, que esto es importante porque aquí recabamos toda la historia laboral de nuestro trabajador, tanto fuera de Pemex como dentro de Pemex. Tenemos también la exploración física de manera sistemática, aplicamos cuestionarios, en este caso son cuestionarios de estrés, tenemos auxiliares de diagnóstico y las conclusiones. El trabajador siempre conoce, al final de todo el estudio médico, se le entrega una hoja con el resultado y las recomendaciones hechas por el médico especialista o el médico operativo, porque no todos los que realizan los exámenes médicos son especialistas.
Muy bien, aquí está un ejemplo. Si es un trabajador que está expuesto a agentes que ingresan por vía respiratoria, pues se le debe de hacer la espirometría. Si es un trabajador que tiene exposición a ruido, se le hace la audiometría y la valoración por el especialista en audiología. Además de lo anterior, se realiza lo que es el gradiente de salud, que es para ver qué tan sano se encuentra un trabajador o una persona también. No necesariamente se aplica solamente a trabajadores, y tenemos 5 grados que nos puede arrojar el gradiente de salud, que es un grado óptimo, un grado muy bueno, un grado medio, un grado deficiente y uno inaceptable. Esto se hace a través de varios elementos que se estudian, que es la flexibilidad del trabajador, el consumo máximo de oxígeno, la fuerza. Todos estos parámetros, bueno, tienen también una metodología. Algunos que han estado en el IMSS, no sé si estén familiarizados, es cuando tenemos un metrómetro, debemos de contar con un banco de manero que tiene cierta altura, monitoreamos la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y bueno, todos estos elementos es poner a ejercitar al trabajador. Hacen abdominales, hacen varias flexiones para ver qué tan flexible es, qué tanta fuerza tiene, y ya podemos clasificarlo en cualquiera de los 5 rangos del gradiente de salud. Posteriormente se hace la vigilancia específica. Si es un trabajador que está expuesto a sustancias químicas, pues dependerá qué sustancias químicas, a lo mejor es acrilonitrilo, óxido de etileno, sulfúrico, sulfídrico, cianhídrico. Entonces nosotros lo mandamos a que se realicen los laboratorios específicos, estudios de gabinete específicos, o bien, si se requiere, se mandan las muestras de sangre, de orina, al laboratorio de toxicología que se encuentra en Anchita. Una vez que hayamos integrado toda la información, ya se obtiene lo que es el perfil de salud del trabajador, que lo puede ubicar en cualquiera de estos 3 grupos. En el caso de exposición laboral serán los grupos de exposición homogénea, o también podemos tener factores de riesgo por estilo de vida. El que tengan hipertensión descontrolada, sean diabéticos, tengan obesidad, dislipidemia, no quiere decir que no los vamos a atender. Se identifican y se canalizan con el área correspondiente. Y también se está ahora con este nuevo sistema de administración de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, ya se está estableciendo que también los jubilados que tuvieron alguna exposición laboral se les debe de dar seguimiento, porque sabemos que hay exposiciones que a la larga, como en el caso del asbesto, que tiene una latencia de más de 20 años, puede darnos alguna alteración pulmonar o incluso cáncer. Finalmente, el médico tiene que realizar la confrontación de perfiles, que es perfil del trabajador con el perfil del puesto, y ver si es compatible. Si no es compatible, bueno, ya se determinará el proceso administrativo que corresponda. Incluso llegan a ser dictaminados con incapacidad permanente porque ya no pueden regresar a trabajar. Si se identifica una enfermedad del trabajo, igualmente se califica como enfermedad profesional, se determina el porcentaje de incapacidad permanente que presenta el trabajador, se indemniza de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Como pueden ver, todo este proceso es muy extenso, por eso es que en un día no se puede ver a un trabajador. Son varios días de procedimiento para poder integrar su perfil y hasta determinar la aptitud laboral. Nosotros en los servicios médicos, en cada centro de trabajo se cuenta con un expediente médico laboral, además del expediente clínico de los servicios médicos en Pemex. ¿Qué se hace con esta información? Bueno, se tiene la obligación de informar a nivel de nuestra subgerencia de salud en el trabajo. El especialista debe de dar el seguimiento, la vigilancia periódica, ya sea cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, dependiendo del tipo de exposición que tenga el trabajador y las alteraciones que hayamos identificado. Esto con el fin de llevar un adecuado control, mejora continua, porque sabemos que lo que no se mide no se puede controlar. Toda esta información igualmente sirve para actualizar lo que es el diagnóstico de salud de cada centro de trabajo. Ahorita vamos a entrar con lo que es la vigilancia a la salud en el organismo petroquímica, que son productos secundarios.
Específicamente, en ese organismo tenemos más exposición laboral a agentes químicos. Y este esquema es un poquito para recordar que tenemos los agentes químicos que están presentes en el ambiente laboral. Cuando se realiza una medición en el ambiente, pues únicamente estamos detectando, identificamos que está el agente. Tal vez podamos decir que sobrepasa los límites máximos permisibles de acuerdo a la norma. Sin embargo, eso no me puede dar un resultado de certeza de que el trabajador no se va a enfermar, porque sabemos que existe la susceptibilidad individual, incluso ya tiene que ver, ¿no?, alteraciones moleculares o marcadores genéticos. Entonces, el puro monitoreo ambiental no me va a servir absolutamente de nada. Es cuando entra lo que es el monitoreo biológico. El monitoreo biológico empieza cuando el agente ingresa al organismo y esto nos permite medir la presencia del agente y cuantificarlo, ya sea que ingrese por vía respiratoria, vía térmica o vía digestiva. El monitoreo biológico también me va a permitir considerar las variables del consumo máximo de oxígeno, de que sabemos que por cada tipo de actividad no es lo mismo estar sentado en un escritorio expuesto, vamos a hablar de sulfúrico, de una sustancia química que es el ácido sulfúrico, que un trabajador que está levantando postales o que está haciendo una actividad física más pesada, porque su frecuencia respiratoria, la actividad cardiovascular es mayor que el que está sentado. Entonces, estas variables también son importantes y permite que se absorba todavía mayor y se biotransforme de manera distinta el agente químico. Muy bien, tenemos entonces, ingresa el agente, ya sea por vía respiratoria, dérmica o digestiva, se distribuye a través de todos los tejidos, se biotransforma y podemos tener metabolitos activos o metabolitos inactivos, que se fijan en lugares críticos o bien en lugares no críticos. Aquí entra lo que es la reparación del daño y hay productos de desecho de degradación. ¿Qué es lo que va a hacer el monitoreo biológico? Pues va a identificar la presencia del agente antes de transformarse, al transformarse o cuando se está degradando. Entonces podemos obtener estos metabolitos o este agente a través de muestras de sangre o de orina principalmente. Ya cuando aparecen alteraciones a los órganos, sistemas, hay efectos tóxicos, ya se dice que hay enfermedad, ahí ya no entra lo que es el monitoreo biológico, ahí ya entran otros tipos de vigilancia a la salud. Esta es una definición de la Comunidad Económica Europea conjuntamente con NIOSH y OSHA de lo que es el monitoreo biológico. Me voy a permitir leerles. Es medición y evaluación sistemática y continua de los agentes químicos o de sus productos de transformación, que son metabolitos, en tejidos, sangre, secreciones, excreciones, orina, aire exhalado o cualquier combinación para estimar la exposición y el riesgo a la salud cuando son comparados con una referencia apropiada. Contamos con dos normas principalmente para lo que es el monitoreo biológico, que es la norma 47 de la Secretaría de Salud, que acaba de ser publicada en junio del 2012, a pesar de que ustedes ven aquí el año 2011, siempre lo que tarda en revisarse, en lo que se publica, pues pasa un año después de que se ingresó. Tenemos también la norma oficial mexicana, la número 10, que es desde 1999, y esto nos permite poder llevar un control adecuado en estos centros de trabajo que están expuestos a muchas sustancias químicas. En la norma número 47 tenemos una lista de 49 sustancias que pueden ser monitoreadas a través del monitoreo biológico. Son 49 índices biológicos de exposición, 7 de ellos son metales, 39 son compuestos orgánicos. Anteriormente, antes de esta reforma que se publicó en el 2012, solamente se tenía la vigilancia a la salud para benceno, tolueno y xileno, y pues fue un gran avance. Una de las personas que participó en esta modificación de la norma es el doctor Mercado Calderón, que él es el profesor del curso de alta especialidad de toxicología industrial en Pemex y también es el encargado del laboratorio de toxicología allá en Nanchita, y bueno, tenemos la fortuna de poder colaborar con él. El doctor, junto con su equipo de trabajo, el doctor Mercado, elaboró el procedimiento para el monitoreo biológico de exposición laboral, de exposición química laboral en petróleos mexicanos para todos los organismos.
En donde más se identifican exposiciones químicas son en la refinación y en la petroquímica. Estos son unos datos del 2011. Se tomaron en total 6.636 estudios en el laboratorio de toxicología de 748 trabajadores muestreados, porque sabemos que hay exposición, no puede ser nada más a una sustancia, sino que puede ser una exposición a diferentes tipos de sustancias, y también se toma una muestra al inicio, antes de la jornada, y también al final de la jornada, que eso es lo novedoso que se hace en el laboratorio, ya que según la norma oficial mexicana, la 47 que les acabo de comentar, ahí nada más dice que se debe de tomar la muestra al final de la jornada. Y bueno, qué mejor control que el mismo trabajador. Cuando se identifica que ya hay metabolitos antes de iniciar la jornada, pues se investiga qué es lo que lo ocasionó, porque puede haber unos falsos positivos, como puede ser consumo de carnes, de embutidos, consumo de alcohol o exposición al tabaco, ya sea por tabaquismo pasivo o tabaquismo activo. Estos son algunos de los metabolitos que se estudiaron en el 2011: análisis de ácido hipúrico, ácidos ortometilhipúrico, metametilhipúrico, parametilhipúrico, análisis de fenol en orina, análisis de ácido mandélico y fenilmercaptúrico. Actualmente, en el nuevo procedimiento que les acabo de mostrar, se identifican estos metabolitos. Para el benceno es el fenilmercaptúrico, para el tolueno ácido hipúrico, para los quilenos ácidos metilhipúricos, estireno ácido mandélico y fenilglioxílico, igualmente que para el etilbenceno. Para el cloruro de vinilo es el ácido tiodiglicólico y el ácido clorhídrico son cloruros urinarios. Estos dos últimos es importante que mencionarles que estos no se encuentran dentro de la norma 47. Estos ya fueron validados por el Laboratorio de Toxicología Industrial. Está por publicarse la validación de estos metabolitos y no están dentro de la norma 47. También tenemos los índices biológicos de exposición que determina la ACGIH, que son niveles también que nos permiten llevar un control adecuado cuando hay una exposición laboral. Dentro del procedimiento que se hace del monitoreo biológico por exposición química, tenemos un procedimiento desde la programación anual. Se le solicita a todos los centros de trabajo que envíen cuántos trabajadores tienen con exposición a determinados agentes. En este caso son los que se enlistan en el cuadro anterior que les mencioné. Y bueno, tenemos aquí, este es un ejemplo que es del año 2010. Por ejemplo, en el mes de enero se enviaron 110 trabajadores que están expuestos en todo Petróleos Mexicanos. En febrero 100, 125 y así van disminuyendo. Es importante que sepan también que en Pemex se llegan a parar procesos, se llegan a cambiar procesos, se clausuran plantas o se abren nuevas plantas. Entonces, este número de trabajadores es dinámico. Tenemos uno de los formatos, que es el formato MB2, que es la hoja informativa para los trabajadores que van a participar en el monitoreo biológico. Este sí les voy a leer, está muy pequeña la letra, pero es importante porque el trabajador en todo momento sabe que está expuesto, sabe qué es lo que le van a realizar y se les van a entregar los resultados al final del estudio. En el primer punto dice: el monitoreo biológico es una práctica rutinaria, sistemática y permanente para vigilar la exposición de trabajadores a agentes químicos con el objeto de proteger su salud en el trabajo. Esta hoja es la que se queda el trabajador. Se practica desde hace 25 años en diferentes países como Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, Japón, Brasil, entre otros. En México existe la norma 47 SSA 1 del 2011 que establece la obligatoriedad de realizar el monitoreo biológico para trabajadores expuestos a agentes químicos orgánicos e inorgánicos de uso industrial intensivo. En el siguiente punto, lo que se pone son los contactos en caso de que el trabajador tenga alguna duda, son los correos institucionales. El siguiente punto dice: el monitoreo biológico de la exposición a agentes químicos no se evalúa daño ni enfermedad, solo se cuantifica el grado de exposición y por lo tanto sirve para evaluar el riesgo de daño a la salud de los trabajadores. Para el monitoreo biológico de la exposición, de acuerdo al modelo del Laboratorio de Toxicología Industrial de Pemex, en general se toman 2 muestras de orina en cada trabajador.
una al inicio de la jornada, que sirve de muestra control, y la otra al final de la jornada de trabajo, que sirve como muestra de exposición. Para algunos metabolitos especiales y metales se indicará la periodicidad de la toma de las muestras. Con el objeto de que los resultados del monitoreo biológico sean confiables, se sugiere que el trabajador participante ingiera 1 litro de agua distribuido durante las 24 horas del día anterior al monitoreo biológico y otro medio litro de agua distribuido durante su jornada de trabajo. Esto con la finalidad de que las muestras de orina se encuentren dentro de las especificaciones indicadas por la OMS. El trabajador que participe en el monitoreo biológico deberá evitar ingerir alcohol, fumar o permanecer en ambientes donde haya humo ambiental de tabaco, ingerir medicamentos, excepto por indicación médica para diabetes, hipertensión arterial o epilepsia, entre otros. Ingerir alimentos enlatados o embutidos como jamón, atún o chorizo, ingerir arándanos o frutas de color azulado. Todo esto puede dar falsos positivos. Tenemos el formato MB3, que es la hoja de consentimiento informado, en donde se llena a mano por el trabajador y él firma de que acepta que se le tome la muestra y se le realicen los estudios, y aquí también dice que se le entregará la hoja de resultados con lo que se haya medido en las muestras que se le tomaron. Tenemos el formato MB4, que ya es la solicitud que elabora el encargado de hacer el monitoreo cada centro de trabajo. En este caso, los especialistas de medicina del trabajo son los que requisitan este formato y ya indican cuáles serán los metabolitos que se van a medir de los que nosotros ahorita estamos midiendo en el laboratorio. Tenemos el formato MB5, que es la cadena de custodia, si estuvo o no estuvo presente el trabajador. Y hay un cuestionario que se aplica, que son los factores de confusión, y es el formato MB6. Aquí, bueno, además de la hoja que se le da al trabajador para que sepa que no debe fumar, no debe tomar, no debe consumir carnes o embutidos, esta también es con el fin de identificar si el trabajador de manera reciente estuvo ingiriendo medicamentos, alimentos que pudieran estar dando falsos positivos. Y bueno, ese es todo este cuestionario. Tenemos otros 3 formatos, que es el 7, 8 y 9. En el 7 es la encuesta de higiene industrial, que el que mejor pone el centro de trabajo pues es el médico de los servicios preventivos de cada unidad médica. Y la otra que tenemos, la tabla de resultados, que es un concentrado de todos los trabajadores, pero la 9 es una hoja de resultados individual, que esa es la que se le entrega al trabajador, en donde se le ponen cuáles son los límites en donde él debería de estar, cuál es lo que obtuvo, y si está sobreexpuesto se le dan las recomendaciones, pero no solamente a él, sino conjuntamente el grupo multidisciplinario con el jefe del área, el jefe de trabajo, la máxima autoridad del centro de trabajo, que son los superintendentes, para que sepan que tienen 2 trabajadores o 20 trabajadores sobreexpuestos y que tienen que intervenir y establecer medidas de control. Sabemos que las medidas de control, como nos dice la higiene, primero es el ambiente, confinar el agente, y al final el equipo de protección personal específico. Ahora, ¿qué características deben de tener las muestras que se le toman a los trabajadores? Pues Nanchital está en Veracruz y no tenemos un laboratorio de manera estratégica. Quisiéramos tener uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur del país, pero no es así. Solamente tenemos el laboratorio de Nanchital. Entonces se dan ciertas especificaciones, se mandan los criogeles, se manda la hielera para mantener las muestras de orina a 4 grados centígrados. Mínimo debemos de tener 50 mililitros por cada una de las muestras. Si no se llevan las 2 muestras del trabajador, no se le hace el estudio, porque él es su propio control. La cadena de custodia, dentro de sus especificaciones, deben de ir rotulados con el nombre completo de cada trabajador, su identificación y un número de folio que es asignado por el jefe del departamento o por el área de laboratorio de toxicología industrial. El resultado, después, una vez que se recibe la muestra en el laboratorio, el resultado se entrega en 20 días. Ahorita vamos a continuar con lo que es la vigilancia de la salud en el proceso de refinación del petróleo, que son otras sustancias químicas a las que se exponen los trabajadores. Sin embargo, no por ello deja de tener su valor para nosotros.
sustancias más importantes, se manejan muchas sustancias químicas, pero estas sustancias que escogimos son aquellas de más importancia y que además de más riesgo en la industria de la refinación. Continuando con nuestro subsistema de administración de salud en el trabajo, aparte obviamente de nuestro programa de conservación auditiva, en la refinería generalmente en práctica en todas las plantas encontramos ruido. Entonces los trabajadores prácticamente todos están dentro del programa de conservación auditiva basado en la norma 11 de la Secretaría del Trabajo. Aparte de esto, bueno, en cuanto a los agentes químicos, se mide su exposición a través de los metabolitos que comentaba la doctora y obviamente a través también del programa de protección respiratoria. Todos los trabajadores que están expuestos a sustancias químicas se les realiza espirometría y radiografía de tórax. Rápidamente vamos a ver el proceso de refinación para que identifiquemos dónde se encuentran estas sustancias más importantes que comentábamos. Entonces, el proceso de refinación en general está formado por 4 fases, que son la separación, conversión, el tratamiento y la formulación y mezcla. La separación es el proceso inicial, llega el crudo a las refinerías y se hace una separación física mediante un proceso que es el proceso de destilación, que puede ser atmosférica o al vacío, ¿no? Por diferencias de temperaturas y presiones, básicamente, se va separando el crudo en diferentes compuestos, se van obteniendo compuestos desde muy pesados a ligeros para pasar a los siguientes procesos. Este es el proceso inicial en la refinación del petróleo. El siguiente proceso es la conversión. Aquí, bueno, este proceso se utiliza para modificar el tamaño y la estructura de los hidrocarburos y está formado básicamente por 3 fases, que son la descomposición o división, la unificación o combinación. En este proceso es importante porque aquí se mezcla con algunas otras sustancias, sobre todo para obtener ya las características específicas de octanaje. En este proceso encontramos la alquilación. Es un proceso de más riesgo en la refinería, uno de los considerados de mayor riesgo, porque para realizar la alquilación se utilizan algunos compuestos, principalmente el ácido fluorhídrico y el ácido sulfúrico. Después tenemos la alteración o rectificación y el siguiente proceso es el tratamiento. También un proceso muy importante porque los residuos que se generan en este proceso también son de mucho riesgo. Aquí se elimina el 90% de los contaminantes de las fracciones líquidas, se reduce el azufre los compuestos hidrogenados y los aromáticos. Aquí básicamente el proceso es la dehidrodesulfuración. Es el proceso en el cual se trata de eliminar la mayor cantidad de azufre y es en donde se generan algunos residuos de ácido sulfídrico, una sustancia de mucho riesgo por su capacidad tóxica inmediata. Y otro proceso que se realiza aquí es el de agregar a la gasolina, ya en este caso ya es gasolina, se agrega actualmente el metilterbutil-éter. Anteriormente era donde se utilizaba el plomo para como antidetonante de las gasolinas y sobre todo por protección ambiental. Ya no se utiliza plomo, ahora se utiliza esta sustancia que comenta. La formulación y mezcla también consiste en ya combinar. Se van haciendo varios procesos, como les comentaba, se van obteniendo diferentes combustibles, pero ya la gasolina que se obtiene al final, la conocemos como Premium y Magna,
es un compuesto en general de todas esas gasolinas que se obtuvieron. El alquilado o la que se obtiene de alquilación tiene un octanaje muy alto. Es una gasolina que no se utiliza como tal. Se mezcla con otras de más bajo octanaje para finalmente obtener la Premium y Magna, que es la que consumimos aquí en México. El proceso de refinación entonces inicia, decíamos, en las torres de destilación, y de aquí se generan los otros procesos, ¿no? El traqueo, separador, el fraccionamiento, la oxidación, y de cada uno de estos pues se van obteniendo los diferentes productos en una refinería. ¿Cuáles son esos? Bueno, las materias primas son el gas de petróleo, las olefinas y el isobutano, que se utilizan para los procesos de alquilación, y las olefinas para el proceso obviamente de formar aceites. Y los productos terminados principales pues son la Pemex Premium, Magna, el diésel marino especial, el diésel industrial de bajo azufre, combustorio, gasavión, turbocina, las parafinas. Estas únicamente se producen en la refinería de Salamanca, es la única que las produce. Gas nafta, gas solventes, citrulina, asfaltos, alcohol isopropílico también, lubricantes básicos, y azufre, como decíamos, como sustancia prácticamente de desecho, pero que obviamente se vende en la industria química. Y bueno, las principales sustancias, decíamos, o más riesgosas que identificamos son el ácido sulfúrico, que se utiliza, decíamos, en el proceso de generar mayor octanaje o en el proceso de alquilación de las gasolinas. Es un catalizador propiamente dicho, para eso se utiliza. Como conocemos, es una sustancia muy riesgosa, produce un aumento en la resistencia a flujo, generalmente es irritante, provoca estenosis refleja de la vía respiratoria, que va a impedir el flujo de aire hacia los pulmones, y además altera los mecanismos de defensa. Básicamente, sus efectos consisten, o su mayor riesgo es esa capacidad de causar bronquitis de tipo químico. Entonces, en una refinería, la exposición diaria crónica de las personas puede superar los 100 microgramos por metro cúbico, y esto obviamente, decíamos, pues puede llegar a producir una bronquitis química. Dentro de la vigilancia a los trabajadores, nosotros realizamos un cuestionario específico de exposición, en donde en este caso, bueno, se interrogan principalmente sobre signos o síntomas respiratorios, y se les realiza una radiografía de tórax y una espirometría. Todos los centros de trabajo de Pemex cuentan con servicios preventivos, en donde contamos con un espirómetro y el personal es capacitado para utilizar. La vigilancia básicamente consiste en estos tres. En este caso no existe como tal un metabolito específico. Esta tablita es la que recomienda la NIOSH. La NIOSH recomienda específicamente, aquí están las referencias, que se realice una radiografía de tórax y pruebas de capacidad pulmonar, específicamente, bueno, la capacidad vital forzada. Con esto, nosotros vigilamos que el trabajador pues no tenga esa sobreexposición o tenga un daño a su salud. Eso es en cuanto al ácido sulfúrico. En cuanto al ácido sulfídrico, el ácido sulfídrico de por sí ya viene en el crudo. Entonces el riesgo de exposición es muy grande en la refinería. Prácticamente en toda la refinería puede existir este riesgo. Desde donde llega el crudo, donde se hace el proceso de hidrodesulfuración que comentaba, nosotros contamos con monitoreo, ¿no?, ambiental. Si se llegan a sobrepasar los límites máximos permisibles, obviamente se enciende una alarma inmediata, porque el riesgo pues es muy grande. El ácido sulfídrico, entonces decíamos, es un subproducto del petróleo crudo. También la exposición existe en el organismo de Pemex Exploración y Producción, donde también se realiza ese monitoreo. También decíamos, en el proceso de hidrodesulfuración, diariamente en las plantas de refinería se procesan hasta 110 metros cúbicos de este gas. Entonces el riesgo pues es muy grande. ¿Dónde existe realmente el riesgo? Porque se trata obviamente de tenerlo controlado. Bueno, pues puede ser cuando se realizan muestreos o medición en los tanques, cuando se realiza la limpieza del drenaje para los crudos o productos amargos, como decíamos, se va separando el azufre y en ese proceso se genera este compuesto, y entonces en el drenaje puede existir ese riesgo de estar expuesto a ácido sulfídrico. De hecho, seguramente se encontrará en el ambiente, pero a bajas cantidades. En las fugas, obviamente, o al colocar o quitar puntas ciegas, que este es un proceso considerado de alto riesgo en la refinería,
donde se tiene que hacer todo un proceso de notificación al área de contraincendios, porque el riesgo es muy alto de tener una fuga y por lo tanto una intoxicación. Como sabemos, el ácido sulfídrico pues es un asfixiante, es un gas asfixiante mitocondrial. O sea, su efecto es directamente inhibiendo la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, lo que hace, bueno, es actuar directamente sobre el sistema enzimático del ácido cromoxidasa, provoca una interrupción completa de los electrones en ese proceso de fosforilación oxidativa y obviamente ocasiona pues una anoxia tisular. El tratamiento pues no consiste obviamente en dar oxígeno, no lograríamos absolutamente nada. En este caso se utiliza un antídoto específico que es el nitrito de amilo o el nitrito de sodio. Los trabajadores están capacitados y de hecho donde están estas plantas específicas en la refinería se cuenta con los kits específicos que se llaman asperiles, que son esos nitritos de amilo que se rompen y si el trabajador está consciente se inhalan rápidamente. Si está inconsciente, pues se traslada rápidamente al servicio preventivo para el tratamiento con el nitrito de sodio. En este caso, obviamente el mayor riesgo es agudo, pero también hacemos una vigilancia de manera crónica a estos trabajadores que están expuestos. Lo hacemos también a través de espirometría y radiografía de tórax. Actualmente, y el cuestionario de exposición, actualmente la NIOSH recomienda que podemos hacer como metabolito la carboxiemoglobina. Nosotros ahorita no la estamos realizando todavía, pero bueno, es una propuesta que tenemos ahí para el laboratorio de toxicología de que se pueda utilizar o la metahemoglobina, ¿no? Lo que hacemos sí es la radiografía y las pruebas de funcionamiento pulmonar por la exposición al agente químico común. Son trabajadores que están dentro del programa de protección respiratoria. Y bueno, finalmente, la otra sustancia de importancia y de mucho riesgo en la refinería es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, como les decía, se utiliza como catalizador en la alquilación para producir una gasolina de muy alto octanaje. Este proceso es un proceso que tiene un control total en la refinería. El equipo de protección personal es prácticamente un equipo tipo A, casi sellado completamente, cuando se realiza sobre todo el trasvase de los carrotanques. Llegan carrotanques este ácido y cuando se hace ese trasvase se hace con un proceso totalmente cerrado. El riesgo de tener o sufrir un accidente con ácido fluorhídrico pues es muy grande. Provoca sobre todo quemaduras y necrosis tisular, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, el proceso es a través de butanos. Llega butano, se utiliza el ácido fluorhídrico, decíamos, como un catalizador y el producto final, bueno, obviamente es propano, N-butano y el alquilado con más de 100 de octanaje. ¿Qué hace el ácido fluorhídrico? Bueno, el ácido fluorhídrico es prácticamente un quelante del calcio, ¿no? Entonces, bueno, se descompone la molécula, ¿no? El oxígeno se une al hidrógeno, se libera calor, se forma ion hidrógeno. Pero ¿qué pasa con el flúor? Bueno, pues el flúor provoca destrucción de las proteínas celulares, se libera potasio y sodio. Esto produce hipocalcemia, además de que se une directamente al calcio, tiene una apetencia por el agua y por el calcio impresionante, lo que es el flúor. Se libera fluoruro de potasio, fluoruro de sodio, que son nefrotóxicos y hepatotóxicos. ¿Y qué pasa con el quelante directamente? Bueno, pues produce vasoconstricción severa también y genera necrosis tisular. Las quemaduras que produce son quemaduras muy profundas por esa apetencia que tienen por el calcio, trata de llegar al hueso, no se detiene hasta tratar de llegar al hueso y eso es lo que produce ese daño tan grande. Entonces, su efecto principal, como decíamos, quelante, separa iones inorgánicos y los incorpora en compuestos orgánicos no disociables. Y además, decíamos que se produce un exceso de potasio que estimula las terminaciones nerviosas hacia el dolor. Es una quemadura de verdad pues impresionante, ¿no? El tratamiento es a través precisamente del gluconato de calcio. Se utiliza el gluconato de calcio directamente, que puede ser en ampolletas, pero también en las refinerías se hace un preparado a través de ampolletas de gluconato de calcio y esta pomadita de KIG. Se hace un preparado con una dosificación específica. Esa se hace de manera manual, no
nosotros la hacemos, los médicos la batimos directamente porque se ha demostrado que sus efectos son muy beneficiosos, ¿no? De hecho existen artículos publicados sobre esto, pero específicamente del doctor Quirón. Bueno, ¿cómo se hace la vigilancia? Bueno, pues la hacemos a través del cuestionario específico también. Hacemos, importante, un monitoreo electrocardiográfico. La NIOSH lo recomienda para personas mayores de 40 años, nosotros se lo revisamos a todos los trabajadores para verificar sobre todo estas alteraciones electrocardiográficas por los electrolitos. Controles seriados de calcio, potasio y magnesio sérico, radiografía de tórax, espirometría y los fluoruros que comentábamos en la orina, que están apenas iniciándose. Como decía la doctora, eran pruebas que no se tenían, que poco a poco se han ido incluyendo en nuestro laboratorio de toxicología industrial. Esto es lo que recomienda específicamente la NIOSH. Igualmente, recomienda medición del ácido láctico y los hidrogeniones en pH, carboxiemoglobina también como metabolito, el bicarbonato en plasma y el electrocardiograma decimos para mayores de 40 y aire expirado. Igualmente, nosotros decimos, todos están incluidos en el programa de protección respiratoria. Y bueno, esas son las tres sustancias químicas más importantes de mayor riesgo en la industria de la refinación del petróleo. Específicamente son las que nosotros vigilamos. Obviamente todos los trabajadores que tienen cierta exposición a agentes químicos se encuentran dentro del programa de protección respiratoria con radiografía y espirometría. ¿Okay? Eso sería todo en cuanto a la industria de la refinación. Muy bien, si tienen alguna pregunta, comentario al respecto. Sí, doctor. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan para tener los resultados de un examen de toxicología, tomando en cuenta que el único laboratorio que tienen está en la Chicago? En 20 días, de acuerdo al manual del procedimiento, en 20 días ya se cuenta con el resultado final, porque se procesan varias muestras y bueno, como son kits en donde entran varias de diferentes trabajadores, pues hasta que sea completa, pero en 20 días ya se tiene el resultado final, que es cuando se entrega al trabajador, al sindicato, al jefe de departamento y a nuestra máxima autoridad, la Subgerencia de Salud del Trabajo. Tengo otra pregunta. Ustedes como personal médico dependen directamente de Pemex, porque tengo entendido que ahí opera lo que se llama servicios médicos de Pemex. ¿Cómo está? ¿Es alguna intermediaria o cómo opera esta relación laboral? No, sí pertenece a los servicios médicos, son de Pemex, pertenecemos a la empresa Pemex y el organismo al que nosotros estamos, donde estamos inmersos es el corporativo, el que se encarga de lo que es la administración. Ahí es donde se coloca el servicio médico y el servicio médico le da atención a los 4 organismos: refinación petroquímica, gas y petroquímica básica y exploración y producción, pero se encuentra, es de la empresa. Otra pregunta más. Usted comentó que cuando se determina una incapacidad parcial permanente, se le indemniza al trabajador en términos de la ley, en este caso de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, en su contrato colectivo de trabajo vigente, ¿tienen alguna prestación excedente a la de la ley o la indemnización es solo la que establece la Ley Federal del Trabajo? Es la que establece la Ley Federal del Trabajo. Los únicos beneficios que se tienen contractualmente es el tiempo laborado para tener derecho a la jubilación, porque puede haber un riesgo de trabajo de un trabajador que tenga 1 año o 2 años de antigüedad, por ejemplo. En ese término no es jubilable, se le indemniza, pero se le liquida. Si él tuviera, mínimo son 17 años, a partir de que empieza su incapacidad, si tiene 17 años de antigüedad, ya es un trabajador que puede ser jubilable. Ahora, todo depende del porcentaje de incapacidad que genere. Si es mayor del 70%,
con 4 años de antigüedad se va jubilado, pero con el 60% de su sueldo. Y son varias situaciones ya muy específicas. La única ventaja es el tiempo que se requiere para que sea jubilado. Gracias, doctora. Y bueno, las cláusulas que se refieren a lo que son riesgos de trabajo son la cláusula 114, que es accidentes de tránsito, la cláusula 115 y 123, que son accidentes ocurridos en el trabajo. Ahí la prestación también que tiene, a diferencia del Seguro Social, que es lo que ahorita tengo más presente, un trabajador que sufre un riesgo de trabajo puede estar incapacitado el tiempo que se requiera para su recuperación. En el IMSS solamente se tienen 52 semanas para que el trabajador se pueda reincorporar. Y además, en el caso de enfermedades ordinarias que no son de trabajo, el trabajador tiene derecho a 1 año de incapacidad. Bueno, son 335 días con goce de sueldo y todas sus prestaciones, pero a partir de ahí deja de percibir un sueldo y está incapacitado durante 3 años, pero ya no tienes salario, solamente conserva lo que son, va a generar antigüedad y conserva el servicio médico para él y sus derechohabientes. O sea que por enfermedad general puede estar incapacitado hasta 4 años. Sí. Muchas gracias por su presentación. Tengo una duda, en dado caso de que tengan un accidente de trabajo provocado por ácido fluorhídrico, ¿cuáles son las acciones específicas que ustedes hacen dentro de la refinería? Porque alguna vez comenté con alguien de Pemex y que como son familiares, a veces llegan a ver a la persona y si tienen un derrame, una fuga en realidad de ácido fluorhídrico, bueno, pues empiezan a morirse todos ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones que deben de hacer o las que se usan? Bueno, con fluorhídrico no sería tanto como que hubiera muertes masivas, más bien sería con sulfhídrico, que sí es un asfixiante, ¿no? Ahí sí, prácticamente si hay una fuga, la actuación tendría que ser rápida. Tenemos en las refinerías y en los centros de trabajo en general un servicio preventivo con una ambulancia médico durante prácticamente todos los turnos. Se tiene también enfermería, se tiene un área de urgencia, se cuenta con los antídotos. Cuando ocurre un accidente, en ese momento, bueno, se acciona la alarma, nosotros acudimos al área hasta donde sea posible, obviamente, porque si no podemos entrar porque se trata, por ejemplo, de una fuga, pues obviamente, como todos los primeros auxilios, pues primero tenemos que protegernos porque si no, no lograríamos absolutamente nada. Nosotros contamos también con equipo de protección personal, pero hay brigadas también, existen brigada de primeros auxilios, brigada de rescate, brigada de contraincendio, que en este caso serían los que actuarían, que llegarían, o sea, se da la notificación, es una fuga de tal cosa. Ellos ya saben específicamente cómo tienen que ir vestidos a atender esa emergencia. Se visten de esa manera y atienden al lesionado y lo trasladan ya al área segura, donde ya nos encontramos nosotros como servicio médico para atenderlo. Obviamente se le atiende ahí inicialmente y se le traslada lo más pronto posible al hospital más cercano. Muchas gracias. Y bueno, nada más para concluir en la respuesta, como comentaba, tenemos los antídotos también ya en el área. De hecho, los trabajadores están capacitados para iniciar incluso el tratamiento siempre y cuando su integridad no esté en juego, y además el servicio médico pues llega e inicia rápidamente la administración del antídoto. Sí. Muy buenas tardes. A mí me interesa mucho conocer la causa-efecto, porque si bien ustedes están viendo el efecto, la causa podemos suponer que debe ser controlada a través de la comunicación que hay con higiene industrial. A mí me preocupa mucho el equipo de protección personal, que es una de las bases principales para poder capturar el compuesto. Pero como ustedes lo están viendo y como lo están manejando, no son aditivos, son totalmente diferentes. Su efecto es diferente. Y el equipo que están ustedes utilizando, hasta donde yo estoy enterado, son no específicamente el recomendado para las pruebas que se hacen de factor de protección. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo controlan ustedes la incidencia, no sé si sea muy alta, regular, para que eso no vuelva a ocurrir
¿qué medidas se están tomando? Bueno, en este año pasado, en el 2013, se modificó lo que es el procedimiento de riesgos de trabajo. Anteriormente, hace muchos años, durante mucho tiempo, se llamó el proceso de ITL, de LES, y actualmente es el informe de trabajador lesionado, que por sus siglas es ITL, el proceso ITL. Dentro de eso, bueno, se inicia con el evento, el accidente no deseado, se notifica al área, de ahí pasa al servicio médico, servicios preventivos de medicina del trabajo, después pasa a lo que es seguridad e higiene, se hace un análisis, se realiza un análisis de la causa raíz. Todos los accidentes ahorita, todos se notifican, todos se califican. Anteriormente, en el proceso que teníamos de LES, no se estudiaban todos, no se analizaban todos y desde luego que volvía a ocurrir. Entonces se realiza un proceso de análisis de causa raíz, identificando precisamente la causa raíz para incidir en esa área. General son causas, factores humanos, y siempre las vemos y por efecto de dominó están en el sistema. En cada centro de trabajo, para seleccionar el equipo de protección personal que usted comentaba, me llama la atención que lo diga, que no es el específico. Si, por ejemplo, el trabajador va a estar expuesto a cloruro de vinilo o a óxido de etileno, se les da el equipo de protección requerido y especial para ese agente. Si requiere un tipo de traje sellado, aislado completamente, porque va a trabajar con chorro de arena, con sandblast, entonces también se le entrega y se le da el equipo de respiración autónomo. Sí se hace de esa manera, de hecho, por eso dentro de los elementos que vimos también se encuentra el elemento de equipo de protección específica. No sé si hay alguna situación que usted conozca. Sí, mire, es que la verdad, para una mezcla, es decir, en el ambiente no hay razones. Estamos todos los compuestos y de hecho pues, están expuestos. Al estar expuestos, nada más hay un medio de recolección o bien un aire directo. Pero la realidad es que no lo están llevando a cabo. Es una razón de la que hemos observado, por lo menos que hemos visto cómo están los trabajadores laborando y que de alguna manera pues están expuestos a esas mezclas. Esas mezclas son los medios de recolección diferentes y por lo tanto, aun cuando a veces usen línea de aire directa, en las zonas en donde están trabajando no les permiten, es decir, el calor, la actividad, una serie de conceptos se lo quitan. Entonces la pregunta para ustedes como médicos, deben tener algunos valores biológicos, y los biológicos que están también determinando son de instituciones norteamericanas. Un trabajador de peso de 70 kilos, una otra constitución de alimentación y demás. Al principio hablaba perfectamente bien de la susceptibilidad laboral. No necesariamente un trabajador que está sobreexpuesto a un TLV no va a tener una repercusión, o menos ya puede presentar signos o síntomas. Entonces, siempre pues, nos ocupa estar preocupados la redundancia en establecer procedimientos que perfectamente sean identificados desde la causa, porque pues todos los veis llevan a una dotación de un tratamiento. Ya nos pusieron cuáles son las pruebas, pero no nos pusieron los valores biológicos al mexicano. Ok, viene la norma, doctor, en la norma oficial mexicana. ¿Perdón? Son copiadas de la de Nayos, pero a nivel nacional han hecho algún estudio. Es lo que comentábamos también, por ejemplo, dentro de los que participaron en la modificación de la norma está personal de Pemex, no solamente de Pemex, sino de otras industrias, incluyendo también DuPont. Participaron para poder determinar cuáles son los límites máximos de exposición, que son los BEIS, límites de exposición biológica. Y la norma ahorita lo que contiene es lo mínimo que debemos de hacer son esos 4
49 sustancias químicas, los 49 metabolitos, y son los que debemos de estar vigilando. Sin embargo, además de la norma, comentábamos que hay otros 2 metabolitos que nosotros estamos vigilando, que son los cloruros en orina y el de cloruro de vinilo. Y esos no están en la norma, pero sí se están realizando dentro de Pemex porque tenemos trabajadores expuestos. Y por increíble que parezca, todos los monitoreos biológicos que se han hecho en el 2011, 2012, 2013 han salido dentro de rangos de normalidad. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son trabajadores y ellos lo saben que están expuestos o que están trabajando en la planta ahí junto a la sustancia química y se protegen, y son los que mejor conocimiento tienen y saben qué daños a la salud pueden tener, y además de la vigilancia que se les está dando a todos los trabajadores, y han salido todos en estos últimos 3 años dentro de rangos de normalidad, no rebasan los límites, los veis. ¿Han relacionado el ambiente con esos valores que ustedes han encontrado? Sí. Hay estudios de investigación. De hecho, una de las actividades del laboratorio de toxicología es la investigación también para poder determinar esa asociación. Y bueno, si me permite el doctor Nava, le voy a dejar información de bibliografía que se ha hecho tanto en Petróleos Mexicanos como en otras empresas referente a todos estos tipos de exposición a estos agentes químicos. Sí, es importantísimo conocer la concentración porque normalmente en el medio ambiente están tomando una muestra. Claro. Y esa muestra no es representativa de una condición. Si tomamos como base que son 8 horas diarias, semana de 40, y nada más toman una y no determinan el límite de confianza. Y finalmente, ahora que ustedes están soportando en la 010, no sé si ya se enteraron que ya salió el proyecto de la 10, y ahora lo complican, bajan grupos homogéneos y ahora intervienen mucho las mezclas. Y el principal problema es que con una sola están sacando límites de confianza superior. Esos resultados para ustedes son importantes como médicos para saber qué es lo que ocurre entre lo que está pasando con el efecto que se está llevando a cabo. Y si no se hace así, bueno, a mí me gustaría, si quieres información, oro molido, no nada más para la exposición en Pemex, sino para toda la industria donde se manejan solventes orgánicos, ¿no? Ahí tenemos aromáticos, tenemos alifáticos y tenemos una serie de estudios que nos permiten conocer lo bueno que tienen un laboratorio de toxicología. Y también contamos con un laboratorio de biología molecular. Actualmente ya se empieza a trabajar de manera conjunta para identificar alteraciones a nivel molecular de daño precoz. Entonces son trabajos de investigación que se están haciendo. Bueno, también les quiero comentar que tenemos el primer curso de alta especialidad, que antes me han llamado subespecialidad, es curso de alta especialidad de posgrado de toxicología industrial. La sede está en Anchital, el profesor titular es el doctor Mercado Calderón, y bueno, ahorita están abiertas las inscripciones. Anteriormente se había dejado solamente para aquellos que egresaran de la especialidad de 4 años, y ahorita ya se abrió para aquellos que hayan hecho la especialidad en 2 años. Entonces, pues está abierto. Quien tenga el interés pueden hacer su solicitud y entrevistarse con el profesor titular. Como pueden ver, pues Petróleos Mexicanos son sustancias químicas, ¿no? Son puros químicos, y es el mejor lugar para poder aprender la toxicología industrial. Pero se está haciendo estudios, doctor. Hay estudios, proyectos de tesis, proyectos de investigación liderados por el doctor Francisco Mercado Calderón. Lo único que me resta es felicitarles a los dos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. En caso de que, buenas tardes, muy linda su presentación, felicidades, gracias. En caso de que ahorita con los estudios que van a hacer, que son de una exposición temprana y se ayuda a temprano, si hay una IPP calificada o por una exposición un daño, se le va a calificar
trabajador como IPP y se le va a reubicar, o aplican lo que menciona hace un momento, que se le liquida y se le da? Bueno, aquí tiene mucho que ver el tiempo de antigüedad del trabajador. Trabajadores que tienen poca antigüedad y no son jubilables, lo que piden es que se les reubique. Dentro del contrato colectivo se tiene esa opción. Si es un riesgo de trabajo, ya sea un accidente o una enfermedad, la empresa tiene la obligación de reubicarlo. Tenemos un tiempo máximo hasta de 6 meses para realizar esa reubicación a través del comité de reubicaciones del sindicato. Pero se reubica. En caso de que no se pueda reubicar, bueno, pudiera ser que lo ubicáramos en una categoría inferior, se le tiene que igualar el sueldo, no se le puede pagar menos de lo que estaba percibiendo. Pero aquí entra lo que es la antigüedad. Dicen, ya llegó el enfermo o el que tiene 17 años de antigüedad. Si tiene 17 y ya tiene una limitación, se hace la confrontación de perfiles, se le pone no apto para la categoría. Nosotros no manejamos el término de invalidez o en ordinarias o incapacidad permanente total. Sí puede llegar a existir, claro, pero invalidez no manejamos. Entonces siempre hacemos la confrontación del perfil del trabajador con el perfil de puesto. Puede ser que sea un trabajador que perdió un ojo, tiene una visión monocular, pero como es chofer de autotanque, es no apto. Y ya. Si se puede reubicar en otra categoría, se reubica, pero si no, entonces vemos qué antigüedad tiene. Y ya Recursos Humanos dice es un trabajador jubilable, se jubila y ya. A veces ellos dicen yo quiero seguir trabajando y el sindicato tiene que encontrar una categoría en la cual se pueda ubicar. Pero si no se logra, entonces ya procede conforme a la antigüedad, se liquida o se jubila. ¿Sí quedó contestado? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. O noches ya, felicitándolas por su presentación. A uno le inquieta el tema de Pemex por todos los cambios que se están presentando. Incluso con las nuevas contrataciones o los nuevos tipos de contratación que ya aparecen en la Ley Federal del Trabajo, pues hace ver que la manera de estudiar al trabajador va a ser diferente.